Hola Nakamas, mi intención es hacer en este video un análisis político sobre la obra de One Piece, a mi entender uno de los mejores animes y por qué no series que he visto. Mi inquietud surgió por dos cuestiones. La primera fue la filtración de estas fotos del escritorio del autor Ichiro Oda, también conocido como Goda, que dieron lugar a varias discusiones dentro del fandom. La segunda cuestión es la revelación de la fecha de cumpleaños del capitán, nuestro querido capitán Monkey D. Luffy, que es el día 5 de mayo. Curiosamente, este día es el mismo día de cumpleaños de Carlitos, sí, Carlitos Marx. Cuestión que también sacó a la luz muchos debates dentro del fandom, pero luego también se habló de que el 5 de mayo es el Día del Niño en Japón, y bueno, puede ser por esto, ya que nuestro capitán es un eterno niño. Estas dos cuestiones fueron las que me incitaron a hacer un análisis político de One Piece. Para eso tenemos que empezar entendiendo la estructura social que compone este rico y hermoso universo que creó el mangaka Ichiro Oda. Encontramos como cima de todo la institución de gobierno mundial. Esta está representado a través de las decisiones políticas por el Gorosei, también conocido como los 5 ancianos, quienes deciden el rumbo de la historia mismo. Dentro de esta situación, bueno, al día de la fecha tenemos nueva información, pero quizás no quiero comentar sobre eso para no hacer spoiler. Vamos a quedarnos acá. Después, como quizás aparato represor, encontramos a la Marina, que representa el poder policial o militar que intenta garantizar el que se mantenga el status quo a través de la fuerza. Esta institución no es del todo homogénea, sino que, bueno, tiene diferentes matices, incluso tiene jerarquías dentro de la misma, como lo son los almirantes, los vicealmirantes y demás. Dentro de lo que es la estructura social encontramos también a los nobles mundiales, conocidos como dragones celestiales o tenryubitos. Estos representan a las más altas clases, digamos, y tienen total privilegio sobre las demás personas, simplemente por una cuestión de nacimiento o de sangre, ¿no? Incluso sabemos que, bueno, son portadores de esclavos, digamos, han sido fuertes legitimadores de la esclavitud. Vamos a ver una partecita, por favor, cuando nuestro capitán le pega una ñapi en la cara a uno de estos tenryubitos. Yo creo que sí, vamos a verlo. ¡No! El mundo de One Piece es tan rico y vasto que se vuelve de alguna forma bastante complejo. Existen incluso instituciones como las conocidas servicios de inteligencia que tiene el gobierno mundial, como lo son el Cyberpol, el CP0, el CP9, que básicamente vendrían a ser como una CIA en nuestro mundo, ¿no? Además de esto, bueno, los piratas son planteados como en realidad enemigos por el gobierno mundial, pero a la vez este implementó un sistema que es el sistema Shichibukai, que básicamente es en el que el gobierno hace alianza con algunos piratas. Esto, bueno, lo podemos entender también con las alianzas que existen en nuestro mundo entre el Estado y el narcotráfico, por ejemplo. Más allá de esto, en su mayoría los piratas sí representan un problema para el status quo, para la estructura social que plantea el gobierno mundial. Incluso justamente los que representan quizás la mayor amenaza al día de la fecha para el gobierno mundial son la tripulación principal, que es la tripulación de los sombreros de paja.
Ahora bien, si el gobierno mundial representa el status quo, podemos decir que en realidad la verdadera fuerza opositora a este status quo sí son en parte los piratas, pero quizás esta mayor oposición la representa el ejército revolucionario. Que no me voy a detener a hablar ahí, pero sí me parece importante decir que este tipo de fuerza existe, ya que en el mundo de One Piece existen muchísimas causas de levantamientos, por ejemplo, genocidios, racismo, dictaduras, piratas tiranos, esclavitud, contaminación, hambre. Ante esto, claramente las relaciones de poderes se complejizan y bueno, vamos a ver cómo acciona una partecita del ejército revolucionario para contemplar un poco de qué estamos hablando. Bueno, quizás la pregunta que convocaba este video ¿es Oda comunista? La respuesta, bueno, la verdad es que no sé, pero sí creo que One Piece habilita muchísimas discusiones políticas y creo que eso lleva a mostrarnos que la intencionalidad del autor es una intencionalidad de cierto modo de izquierda, incluso podríamos decir con diversos tintes marxistas en la obra. Quizás me atrevo a decir que esto no sucede en otros animes o series, ya que desde el capítulo 1 el autor nos plantea dilemas como el bien y el mal. Los piratas, que quizás serían considerados como los malos, y la marina, que sería considerado como los buenos, es algo que desde el momento 1 se cuestiona totalmente. Los debates en One Piece generalmente no tienen tanta precisión teórica, pero sí tienen un fuerte contenido ético y moral del cual parten. Una de las mejores construcciones del autor es hacer foco en lo colectivo, lo comunitario. Principalmente esto lo vemos en la tripulación principal de los sombreros de paja, quienes, si bien cada uno tiene sueños y metas individuales, cada uno resulta indispensable para cumplir este rol e incluso posicionarse en un rol de liberación de los oprimidos. Cada isla a la que arriban nuestros nakamas, ellos terminan haciendo verdaderamente un cambio estructural sin pedir nada a cambio, que no es poca cosa. Nuestro capitán Luffy, si bien representa un niño eterno, inmaduro, quizás bastante impulsivo, él siempre se posiciona del lado del que sufre, mostrándonos que el gran poder que tiene la empatía, que es lo que realmente lo motiva a seguir. Podría pasar más de 30 horas hablando de One Piece y siguiendo analizando esta obra, porque la verdad que es muy compleja, muy vasta, muy rica, pero quizás quiero rescatar desde mi opinión, desde mi vivencia, lo que más me gusta de One Piece, que tiene que ver con los lazos de solidaridad que se generan. Lo vemos claramente ejemplificado en la tripulación de Sombrero de Paja, en la actitud que tienen estos frente a la autoridad, frente a los privilegios y sobre todo frente a sus mismos compañeros o camaradas. No me parece casualidad la elección de ese término y las relaciones que se entretejen entre ellos. Es así como los compañeros y las camaradas pasan a ser lo más importante a la hora de crear un nuevo mundo o un nuevo amanecer.
Shut